Continuamos con el estudio de la confesión. Estamos en el capítulo 14 de nuestra confesión, que es de la fe salvadora. Y esta mañana continuaremos con el párrafo 2 y el párrafo 3, si el Señor así lo permite. Vamos a orar antes de iniciar. Señor, Dios y Padre Celestial, a ti sea toda gloria en esta mañana. Gracias por la oportunidad que le das a tu pueblo de reunirse para adorarte. Permítenos ser instruidos en la verdad que encontramos en tu palabra y sean nuestros corazones afianzados en ella, en la verdad, para el crecimiento en la gracia. Auxilia nuestro débil mente y nuestro débil corazón a ser fortalecidos en la verdad por tu Espíritu. Y Señor, danos hoy entendimiento en estas verdades que tú has dejado para el crecimiento y la edificación de tu iglesia. Confiamos en ti y en tu obra, en el nombre de Jesús. Amén. En nuestra clase anterior fuimos a través del párrafo 1 de este capítulo 14 de la fe salvadora. Y encontramos en ella, en ese párrafo, afirmaciones con respecto a la fe. Vimos cómo la fe es una obra del Espíritu Santo que es hecha en cada creyente a través del ministerio de la palabra. También vimos cómo esa fe crece y se perfecciona en cada creyente por los medios que Dios ha designado para ese propósito, los medios de gracia. Una vez que hemos visto eso, lo que dicen o resume de alguna manera el párrafo 1, ahora vamos a leer el párrafo 2. Dice el párrafo 2 de ese capítulo 14. Por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra, por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y en todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. También actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo. Aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna, en virtud del pacto de gracia. Este segundo párrafo es un párrafo bastante amplio. Contiene mucha información y muchas afirmaciones, las cuales los escritores de la confesión confiaron están escritas o están contenidas en las Sagradas Escrituras. Es importante entender también que cuando los reformadores hablaron de la justificación solo por la fe, tuvieron que responder de alguna manera a la acusación que se les hacía de que si la justificación es solo por la fe, entonces iba a ser una creencia ligera o iba a ser una fe fácil. De hecho, muchos opositores llegaron a pensar o a creer que los reformadores estaban enseñando lo siguiente. Decían que los reformadores tenían que decir, solamente tienes que creer y entonces puedes vivir haciendo lo que quieras. No importa si vives en desenfreno o en pecado, ya fuiste salvo por la fe. Eso era lo que se encontraban diciendo algunos de los reformadores. Decían que al decir que la salvación era solo por la fe, entonces las personas podían vivir de la manera que quisieran. No importaba si era en pecado. Muy importante, ante tales acusaciones, en gran parte provenientes de una errada forma de ver o de leer la palabra, y también una
errada comprensión acerca de la enseñanza que Santiago da con respecto a que la fe sin obras es muerta. Esa enseñanza errada venía por parte de la Iglesia de Roma. Era necesario entonces para los reformadores señalar cuáles componentes eran necesarios o pertenecían a la fe salvadora. Bueno, Santiago escribió en el capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? También escribió en ese mismo capítulo, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Bueno, todo esto suena como que si todo lo que hay que tener es fe, entonces incluso los demonios le llevarían ventaja a los que solo creen, porque los demonios creen y tiemblan. Es importante entender que tener la información correcta acerca de Jesús y creer que es verdad son elementos necesarios para la salvación. Pero estos elementos contenidos en la fe salvadora no son suficientes para una fe salvadora completa. La fe salvadora completa puede obtenerlos, puede tener estos dos componentes. Pero aún así la persona que tenga solamente estos dos componentes, creer la información correcta acerca de Jesús y creer que es verdad, no es suficiente para traer la redención. Un ejemplo de nuestro país. Creemos que el primer jefe, el primer presidente que nuestro país tuvo fue José María Castro Madrid. No significa que creamos o confiemos en él para salvación, o que le oremos o adoremos a él. Tenemos la información correcta sobre José María Castro Madrid. Bueno, él fue el primer presidente de nuestro país. Y creemos que es verdad. Creemos que es verdad esa información. La diferencia es que no tenemos un compromiso alguno para con él. La confianza y el compromiso personal es el tercer elemento que está contenido en la fe salvadora. Los reformadores dividieron entonces la fe en tres componentes y les llamaron noticia o notitia en latín, assensus, el asentimiento, es decir, sí es verdad, y el fiducia, que es el creer, el confiar para salvación. La noticia tiene que ver con la información que es dada, con el conocimiento o la noción de esas cosas que son percibidas. El assensus es la respuesta razonable a esa información y considera que esa información es verdadera. Puede decir, sí, es verdad. Tiene que ver con asentir. Luego está fiducia, que es la confianza plena, implícita, que se tiene en algo o en alguien. Es esa respuesta que conlleva una acción. Es lo que podemos ver en nuestro alrededor también como un compromiso fiduciario. Reformadores también. Y ese es el concepto de la fe implícita. Una fe implícita es la aceptación automática de cualquier cosa que diga una fuente particular. Esa fuente se considera confiable. Entonces, debido a que Dios es omnisciente y es incapaz de mentir o de ser engañado, sabemos que todo lo que Dios ha dicho es verdad. Como Dios es completamente digno de confianza, entonces podemos creer todo lo que Él dice implícitamente. Todo lo que Él ha dicho es verdad. Cuando la Biblia nos habla de una fe como la de un niño, no se refiere a que es una fe que es simplemente infantil o no madura. Más bien se refiere a cómo un niño confía incondicionalmente en sus padres. Y es así como debemos presentarnos ante Dios con un espíritu de humildad, diciendo, Señor, tu palabra es verdadera y viviremos de toda palabra que sale de tu boca. Esa no es una fe ingenua, más bien es una fe razonable, dado la naturaleza de quién es Dios.
Él no miente, Él no se equivoca. Es razonable confiar plenamente en lo que Él ha dicho. La iglesia romana exigió que los cristianos tuvieran una fe implícita también, o no solamente en la Biblia, sino también en las enseñanzas de la iglesia católica romana. Pero los reformadores, en cambio, dijeron que tenemos que tener fe implícita solamente en Dios y en su palabra. Y ahí sale la diferencia. Es por esa fe que un cristiano cree que es verdad todo lo que está contenido en las Escrituras. Como cristianos, como creyentes, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y por la gracia de Dios. Y ahora la fe salvadora ha sido impartida a nuestras almas. Y es por esta fe que Dios nos ha dado que nos aferramos a Cristo. Así recibimos nuestra justificación. Y por esa misma fe debemos esperar confiadamente en toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Podemos creer que todo lo que se ha revelado en las Escrituras es verdadero porque la autoridad del Dios mismo que creó el universo, que hizo todas las cosas, es quien ha hablado y quien nos ha dejado su palabra. El tema fundamental que condujo a la caída de la humanidad en el Edén fue la confiabilidad de Dios o la falta de confianza en Dios. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, lo que hizo fue cuestionar la confiabilidad de la palabra de Dios. Jesús, a diferencia de Adán, respondió que él vivía con cada palabra que salía de la boca de Dios. Pasaje es conocido para nosotros. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Nuestra confesión dice que un cristiano, al creer lo que se ha revelado en la palabra, actúa de manera diferente sobre lo que contiene cada pasaje particular que está ahí. Una persona que no tiene el don de la fe salvadora puede escuchar las Escrituras, leerlas, entenderlas, pero a la vez no ser conmovido por ellas. Para él es un libro más. Pero al cristiano cree lo que dice y obedece sus mandamientos. Además, recuerda que la fe salvadora no está desprovista de obras, sino más bien las trae consigo. La fe salvadora produce un fruto y ese fruto es obediencia. Cuando el creyente escucha las advertencias o amonestaciones que se nos hacen en las Escrituras, tiembla ante Dios. Como dice el himno, tenemos un amigo en Jesús, es cierto. Pero nuestro amigo también es el Santo de Israel. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Él es ante quien nos inclinamos voluntariamente como iglesia, como hombres salvados por la gracia y por la misericordia del Señor, nos inclinamos delante de Él. Pero tampoco debemos olvidar que el mundo entero, todos aquellos que hoy en día le rechazan, todos aquellos que hoy en día blasfeman contra el nombre del Señor, un día también se inclinarán y doblarán sus rodillas. Ese es el Dios en quien confiamos. Aquí la confesión nos habla de forma maravillosa sobre la diferencia que hace la fe en la vida cristiana. El creyente se encuentra abrazando las promesas de Dios para esta vida, pero también para la venidera. Y eso es maravilloso. Podemos pensar en que nuestra confianza en la palabra de Dios es hoy, pero hermanos y amigos, lo será por toda la eternidad, porque lo que Él ha dicho no va a cambiar. Aquí la confesión nos dijo en este párrafo que los principales actos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solo en Cristo. Esto es lo que es conocido como fides, como fiduciario, de donde viene fiduciario, el término
económico que encontramos, ¿verdad? El cristiano realmente confía en Cristo para su justificación, para su santificación y para su vida eterna. Todo esto en virtud del pacto de gracia que Dios ha hecho. El principal fruto de la fe salvadora es la justificación. Pero la fe también es vital para nuestra santificación. Es por la fe que temblamos ante los mandamientos de Dios. Es por esa fe que rendimos obediencia a los mandamientos de Cristo. Y que así podemos poner nuestra confianza en las promesas que Dios ha hecho para ahora y para el futuro. Podemos ver que la fe en gran parte es crítica desde el comienzo de la vida cristiana hasta que somos llevados a casa. Llenos, libres, enteros, completos, un día en la presencia del Señor. Todas estas cosas no inician en nosotros. De manera que clamamos no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda gloria. Vemos así como el contenido de este párrafo nos auxilia en comprender un poco más allá de lo que la fe es y lo que contiene. Ahora leeremos el párrafo 3, iremos a él. Dice así: esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, es sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo, y que consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta, sin embargo, victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad, a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Cuando estudiamos la doctrina de la justificación solo por la fe, vimos que hay una base para nuestra justificación. El único fundamento sobre el cual Dios nos declara justos es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Esa justicia es perfecta. Una de las implicaciones de que algo es perfecto es que no se puede mejorar, sino que era perfecto desde un principio. Dado que la justicia por la cual somos justificados es la justicia de Cristo, esta justicia o esta justificación no admite ni aumento ni disminución. Y esa es nuestra confianza, que hemos sido justificados por la obra de Cristo. Entonces nuestra justificación no crece o mejora, ni tampoco decrece. Nuestra justificación es tan justa y tan perfecta como lo es la justicia de Cristo. Sin embargo, nuestra fe, por la que nos aferramos a Cristo, es una fe que varía, es una fe variable. Nuestra confianza en el Señor, en Jesús, puede aumentar o disminuir. Nuestra fe puede crecer y puede debilitarse. Entender esto nos saca del ámbito, del marco teórico de la teología cristiana y nos lleva al marco práctico, donde vivimos el día a día. Porque es por la fe que vivimos nuestra vida cristiana. Y esa fe muchas veces vacila. Nuestra oración debería ser o debe ser constantemente la siguiente, la que encontramos en Marcos 9:24, que dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Vamos a ver cómo nuestra fe siempre está mezclada con alguna medida de duda. Nuestra fidelidad siempre está mezclada con alguna medida de infidelidad.
Ninguno de nosotros posee una fe perfecta. Si nuestra fe fuera perfecta en este mundo, nuestra obediencia también sería perfecta y no necesitaríamos más gracia. Pero es claro en la palabra y es claro a través de la historia del Nuevo Testamento, aún en los apóstoles ya redimidos, confiados para entregar las palabras del Señor Jesús, que muchas veces fallaron. Lo que hace nuestra confesión entonces es abordar el aspecto de que la fe misma es vacilante. Esa fe es diferente en grados, muchas veces es débil o fuerte. Nuestra fe ciertamente puede ser atacada, debilitada. Martín Lutero fue uno que escribió acerca de experimentar ataques terribles, desenfrenados y a veces implacables por parte de Satanás con respecto a las tentaciones. Lutero en sí mismo fue un blanco para los dardos de fuego del maligno. Esos ataques lo dejaron luchando en su fe. Esto es muy claro cuando leemos algo tan simple como su himno Castillo Fuerte. Tenía muchas dudas, pero su fe estaba en el Señor. El apóstol Pablo hace un gran énfasis en que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Eso lo encontramos en Efesios 6. Para que vestidos, dice, de toda la armadura de Dios, podamos entonces resistir todas aquellas cosas que atacan nuestra fe. Esas cosas que nos pueden hacer tropezar, desfallecer, dudar o paralizarnos ante esos ataques. Como hemos visto anteriormente, hay 3 elementos en la fe. Hablamos hace poco. La noticia, el ascenso y la fiducia. Los 2 primeros son establecidos en la mente. La información que nos es dada y el asentimiento a ella. Son cosas que suceden en nuestra mente. Pero el tercero, la fiducia, solamente puede ser dado por la obra del Espíritu Santo. Así es que no podemos argumentar a nadie su entrada en el reino de Dios. Muchas veces queremos hacerlo y queremos que las personas asientan a la verdad y crean y digan que sí y hacerlos jalados para que crean y confíen en la verdad del Evangelio. Eso es lo que queremos hacer muchas veces. Pero, queridos hermanos, no podemos. No es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo de Dios en sus corazones, el que trae esa convicción plena en la palabra, en la obra de Cristo. A pesar de que muchos asientan y digan que sí a las verdades del Evangelio, podrá haber muchas veces muchos que no son salvos, si no está la obra del Espíritu Santo en ellos. Sin embargo, estamos llamados a exponer claramente el contenido del Evangelio. Debemos mostrar las afirmaciones de verdad que la palabra hace. Y habiendo hecho estas cosas, nos damos cuenta de que al menos que el Espíritu Santo haga la obra en las personas, nadie podría llegar a esa fe salvadora. Esta es conocida como la tarea de la apologética, la defensa de la fe. Esa defensa de la fe no termina en la conversión. El propósito más bien principal de la defensa de nuestra fe es la de fortalecer la fe de los creyentes. Muchas veces vemos como estudiantes universitarios o de colegio van a esos centros de estudio y allí encuentran su fe constantemente atacada. La tarea entonces de la apologética es edificar y equipar a aquellos cuya fe bíblica está siendo atacada. Satanás no puede arrebatar
las almas de los creyentes de las manos del Señor Jesucristo. No lo puede hacer. Pero sí puede paralizar nuestra fe con dudas, con inseguridad. Puede disminuir nuestra confianza, nuestra audacia como cristianos o como testigos de Cristo. Una de las tareas del ministerio de la palabra, es nutrir y edificar al pueblo de Dios. Ese nutrir y edificar al pueblo de Dios es para producir un ejército de valientes guerreros que no se dejan intimidar por las estructuras de poder de este mundo. Estos guerreros pueden resistir los ataques de Satanás, pueden ser valientes, firmes, no con arrogancia, sino con una confianza firme y basada en esa fe verdadera en Cristo Jesús. La fe cristiana es sin duda frágil, muchas veces. Todo cristiano sabe lo que es pasar por lo que se llama comúnmente como la noche oscura del alma. El Salmo nos lo cuenta como el valle de sombra de muerte. Martín Lutero, cuando se reunió en la dieta de Worms, se presentó solo ante las autoridades de este mundo y tenía que dar respuesta al emperador del Sacro Imperio Romano, a los cardenales de la iglesia también. En ese momento se le ordenó a Martín Lutero retractarse y decir que no con respecto a sus tesis. Y para entender un poco el contexto, es como si alguno de nosotros tuviera que presentarse ante quien fuera hoy el rey de la Unión Europea. Y ante todas sus autoridades, militar, soldados. A eso se estaba enfrentando ese hombre en ese momento. Cuenta la historia cómo este hombre, Martín Lutero, ante tal vehemencia de que se resignara o remitiera o retractara acerca de lo que había afirmado, murmuró y dijo una respuesta que nadie pudo oír. Cuando le dijeron que subiera su voz para escuchar lo que estaba diciendo, lo que pidió fue que le dieran 24 horas más. Habían pasado muchos años desde que había clavado las 95 tesis en la puerta de Wittem. Sin embargo, cuando llegó ese momento, él rogó por 24 horas más. Le fueron concedidas. Sí. Durante esas 24 horas se nos cuenta que él pasó mucho tiempo en oración y clamando a Dios en agonía. La frase que es conocida en su repetición constante en oración era que la causa es tuya y yo soy tuyo. No puedo hacer esto a menos que sepa que tú estás conmigo. De alguna manera podemos tomar este ejemplo y asomarnos al corazón y al alma de Lutero en ese momento. Y así ver la lucha que todo cristiano puede enfrentar en un momento u otro. Porque ciertamente la fe vacila. Sube o baja, disminuye, aumenta, es débil, se fortalece. Nuestra confesión menciona cómo la fe es atacada y se debilita. Pero también afirma cómo esta fe siempre sale victoriosa. Y de ahí tomamos otra doctrina, que es la de la perseverancia de los santos.
la cual no significa que la fe cristiana es una vida de crecimiento firme y ascendente sin caídas o sin fallas. Un cristiano es capaz de caer incluso en pecados muy graves. Es probable que no haya un pecado que un cristiano verdaderamente regenerado sea incapaz de cometer, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Las personas, toda clase de personas regeneradas han cometido muchos males. Unos incluso han cometido asesinatos, otros adulterio, otros han negado a Cristo públicamente, pero no lo han hecho persistentemente. Un cristiano puede caer radical y gravemente, pero no total y nunca definitivamente. No podemos nosotros leer y tener certeza plena con respecto al estado de las almas de otros. Lo que sí haremos es conocerlos por sus frutos. Muchas veces no los conoceremos en la medida que Dios los conoce, porque solamente Dios, solamente el Señor puede leer sus corazones. Una persona que ha caído en pecado puede estar sujeta a la disciplina de la iglesia, y la iglesia entonces intervenir, puede aconsejarle y llamarle al arrepentimiento. Esta persona que persiste en la desobediencia puede eventualmente ser excomulgado. Puede ser censurado y suspendido por un tiempo de la mesa del Señor. Es claro que los que no se arrepienten nunca fueron creyentes en primer lugar. Judas traicionó al Señor Jesús y salió y se ahorcó. Pedro negó al Señor Jesús, pero fue restaurado, porque llegó al arrepentimiento y entonces, como el Señor le había prometido, su fe fue fortalecida. Nuestra confesión reconoce que nuestra fe es débil, que es frágil y que está sujeta a todos estos ataques. En la palabra se nos advierte que cualquiera que crea estar firme, mire que no caiga. Podemos caer, sí, pero nunca de manera total o definitiva, porque aquellos que poseen la fe verdadera serán victoriosos. Los cristianos saben que su fe es frágil, que hay momentos de fracaso y falta de confianza. Hay quienes piensan que los cristianos debemos fingir que esto no pasa, que no hay una lucha, que todo es alegría y felicidad, que siempre estamos victoriosos. Bueno, de alguna manera es cierto, siempre estamos victoriosos. Pero no vemos esas victorias plenas y completas en esta vida. Muchas veces habrán fallas, dolor, angustia, temor. Muchas veces podremos divagar en nuestros pensamientos y pecar. Pero todas estas cosas son con un propósito, con el propósito de poner nuevamente nuestra mirada en el Señor. Como creyentes, lo que debemos hacer es animarnos los unos a los otros. Hay una frase conocida que dice que hay varios ingredientes que forman parte del coraje. Pero el único ingrediente absolutamente necesario para el coraje es el temor. No se requiere coraje para hacer algo si no tenemos miedo a hacerlo. La razón por la que estamos llamados a animarnos los unos a los otros es que somos personas dadas al temor. Por eso es importante recordar las palabras del Señor Jesús a sus discípulos. No temáis. Muchas veces hemos fallado en reconocer eso como un mandato negativo.
Nuestro Señor Jesús entiende que nos asustamos, que nos intimidamos fácilmente y que la cobardía en medio de nosotros muchas veces se contagia. En la batalla, cuando una persona huye, todos los demás quieren huir. Pero si una persona da un paso adelante en la línea de fuego, entonces alienta a los demás a unirse a él. Uno de los mayores problemas que tenemos en la iglesia hoy en día es la falta de valor. Tenemos mucho temor, pero debemos ser fortalecidos en que la victoria que viene por la fe es fortalecida por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero también es fortalecida por el pueblo de Dios. A medida que nos animamos y nos alentamos unos a los otros al amor y a las buenas obras. Leer Hebreos 11, vemos muchos ejemplos en la Escritura de personas que fueron fieles. Este pasaje contiene una lista conocida como los héroes de la fe. Muchas veces en medio de nuestra generación, los creyentes necesitamos tener esos héroes, esas personas que han ido adelante, han dado un paso más y han sobresalido por la gracia de Dios. Algunos hacen objeciones en contra de esto, porque piensan que no es espiritual, sino que es carnal fijarse en estas personas que han avanzado más en la fe. Pero la palabra de Dios y el Dios sabio entiende nuestra necesidad. Y por eso nos ha dejado el capítulo 11 de Hebreos, para que veamos a aquellos que han triunfado en su fe. Hebreos 11:1 empieza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es una maravillosa definición de fe. La certeza de lo que se espera. La Biblia habla o reconoce tres virtudes. Estas están contenidas en un pasaje muy conocido, en 1 Corintios 13. Versículo 13 nos habla de la fe, la esperanza y el amor. Nos dice que el mayor de ellos es el amor. Muchas veces escuchamos sermones, predicaciones, conferencias sobre el amor o sobre la fe en la iglesia. Pero muchas veces falta escuchar acerca de la esperanza. Muchas veces es mal interpretado lo que en este pasaje de 1 Corintios se nos enseña. En nuestra cultura, en nuestro medio, la esperanza muchas veces es un deseo de que un evento o acción futura llegue a suceder. Pero cuando la Biblia nos habla de esperanza, lo describe como el ancla de nuestra alma, como aquello que nos afianza y nos afirma en un lugar, que no nos deja tambalear ni movernos. La esperanza bíblica entonces se refiere a aquellas cosas en el futuro que Dios ha prometido llevará a cabo. Sí es cierto, no han sido hechas aún, pero lo serán. Y así como el Dios que ha hablado y ha prometido, ha cumplido todas aquellas cosas en su palabra, podemos tener confianza de que cumplirá las que vendrán. Bueno, hablamos en medio de eso del regreso de Cristo como la esperanza bienaventurada de la iglesia. No deseamos que Jesús gane. Sabemos que Él va a ganar. A un hombre, unos estudiantes del ministerio a punto de sacar su doctorado, le hacían una pregunta a un hombre que tenía muchos años en una iglesia y le decían que si comprendía el libro de Apocalipsis. Y este hombre humilde le dijo que sí. Le decían, ¿de qué se trata?
Este hombre le dijo, el Señor gana. Eso es maravilloso. Nuestra confianza en el futuro se basa en algo sustancial. Está basado en la certeza de las promesas de Dios. La Biblia nos sugiere que no haya suficiente evidencia para probar que Cristo es el Hijo de Dios, sino que tenemos que creerlo de todos modos. La Biblia declara, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que hemos sido testigos oculares de su majestad. Eso es lo que nos habla Pedro en su segunda carta. Lucas también nos deja saber que nos está dando un testimonio ocular de lo que sucedió en la historia real y que puede evaluarse racionalmente. Dice que fue predicho de hace siglos en las páginas de la Sagrada Escritura, hablando del Antiguo Testamento, y que se ha cumplido entre nosotros. Debemos someternos a la evidencia. Es cierto que algunas cosas en la Biblia parecen ir en contra de la evidencia. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, te he puesto por padre de multitud de gentes. Esa fue la promesa a Abraham. Abraham estaba en ese momento en un punto donde era para él irracional creer en lo que Dios le estaba diciendo. Porque Abraham no tenía la capacidad de tener hijos. Sara era estéril, él estaba viejo. ¿Cómo iba a confiar en que iba a tener hijos? Bueno, su confianza tenía un fundamento. Y su fundamento estaba en que quien le estaba prometiendo eso era el creador del cielo y de la tierra, el creador de los mundos, el universo entero. Todo está en sus manos. Él era quien le estaba prometiendo que sí podría tener un hijo. La fe es la certeza de las cosas que no se ven. Pero esas cosas han sido prometidas por aquel cuya palabra ha demostrado ser confiable una y otra vez. Como cristianos servimos y buscamos obedecer a un Dios que no podemos ver. Sin embargo, confiamos en su presencia. ¿Dónde está Él? En este momento, bueno, hay una barrera ontológica, podríamos decir, entre nuestra presencia y la presencia de Dios. No podemos verle y no podemos sentirle en nuestros sentidos físicos. No hay microscopio que le pueda ver. No hay telescopio que lo pueda observar. Pero tenemos evidencia visible de su presencia, porque Dios ha dado a conocer su poder invisible y su deidad a través de las cosas que han sido hechas. El mundo entero, el universo entero, es testimonio del Dios creador. Todas estas cosas visibles son usadas por Dios para revelar su realidad invisible. Muchas veces caminamos por este mundo como si tuviéramos los ojos vendados, porque la presencia, las manifestaciones y los signos de la gloria y majestad de Dios que están a nuestro alrededor. La Biblia nos dice que el mundo entero está lleno de su gloria. Pero tendemos a pensar que si tenemos suerte suficiente, tal vez 2 o 3 veces en nuestra vida, entonces tendremos algún tipo de encuentro espiritual. Y entonces así nuestra fe será fortalecida por ese Dios que está a nuestro alrededor. Pero la palabra es clara, que el Dios que ha hecho el universo ha llenado este mundo de su gloria. Estamos rodeados por Él, aunque no lo veamos. Debido a que Él termina lo que comienza,
los redactores de la confesión pueden decir que seremos victoriosos. Tenemos esta seguridad por causa de aquel que nos da fe en un principio. Teología reformada se basa en la gracia de Dios, de principio a fin. Gracias a Dios que Él es el autor y consumador de nuestra salvación. Habiendo llegado hasta aquí, terminaremos este capítulo en esta mañana y vamos a orar antes de concluir. Señor y Dios nuestro, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la obra que has hecho en Cristo Jesús, por la fe que has traído, para que podamos confiar y creer en la verdad que tú has revelado en tu palabra. Esa que has dejado también como testimonio de tu deidad en la creación. Permítenos en esta mañana confiar y creer, ser fortalecidos en nuestra fe y no dudar, sino más bien ser afianzados en esa esperanza que aguardamos de un día verte cara a cara, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén.